mucho de lo que pensaba que sabía, no lo sabía nada, porque me puse en contacto con el mundo. Yo crecí adventista, en una familia adventista, en la iglesia adventista, en la escuela adventista, en una universidad adventista, y cuando llegué a las prácticas empecé a enfrentar gente de otras religiones y ateas o del mundo, quizás. Y me cuestionaban, me preguntaban, ¿pero por qué eso? ¿Pero por qué el sábado? ¿Pero por qué la carne? ¿Por qué no el chancho? Y tenían argumentos, tenían cosas sólidas y yo me quedaba, no, porque sí, porque no sé. Y empecé a ver que yo no sabía mucho y tenía dos opciones, o ignorar y empezar a seguir lo que ellos me decían o empezar a estudiar. Empecé a leer muchas cosas y no sé si ya les pasó que uno cuando quiere saber algo, lo quiere saber ya y lo quiere entender ya. Y yo quería eso, quería saber todo en una semana. Y por más que alguien tuviera todo el conocimiento y me presentara en esa semana, yo hoy me doy cuenta que yo no estaba ni tampoco preparado. Mi mentalidad no lograría entender todo lo que una persona lleva años quizás para entender sobre la gracia, sobre Cristo, sobre el santuario. En el día de hoy quería compartir uno de los temas que nuestra iglesia insiste mucho y que yo particularmente veo que se ha olvidado de hablar. Mi generación, nací en el 86, yo vi que se habló mucho del amor de Cristo, la gracia y el amor, y temas como el santuario y otras doctrinas se quedaron de costado. Y yo descubrí eso, que para mí fue como un entusiasmo muy grande. Y de eso quiero compartir. Quería hablar más directamente a los jóvenes de la iglesia. Pero todos somos jóvenes también. Pero quizás los jóvenes son los que necesitan un poco más de eso. Porque los que ya están hace mucho tiempo en la iglesia creo que ya lo saben lo que voy a hablar. Bueno, quería empezar de una forma un poco ilustrativa. A ver, ¿cómo se llama esa chiquita? Mía. Mía, ¿me podés ayudar? Es solamente quedarse parada acá. Solamente eso. Vení acá. Eso, muy bien. Vos vas a ser una fuente de agua, ¿sí? Vas a estar paradita más o menos acá, mirando hacia ellos, y tu posición va a ser así. Vas a hacer como un círculo con las manos. Mírame. Así. Así. Bueno, yo te ayudo. Así. Como un círculo. Eso. Muy bien. Ahora a ver quién me puede ayudar. Vos. Y adelante de ella vas a hacer un altar. Y su forma es cuadrada. Más o menos, ¿no? Así. Mirando hacia ella. Perfecto. Gracias. Bueno, cambiamos entonces. Ella va a ser el altar y tú vas a ser la fuente. No quería mover mucho, pero bueno. Ustedes dos, vengan acá. Y ya termina. Tú acá, subí el escalón ese. Ahí, perfecto. Y tú acá. Una mirando hacia la otra. Tú vas a hacer una mesa con panes, ¿sí? Y tu posición, claro. O así. Y tú vas a hacer un candelero. Así. Perfecto. Supongamos que ese es un incensario de oro, el vaso ese de flores, y ahí el ¿cómo se llama eso? El púlpito, es el altar, el arca, perdón, el arca que contiene la vara de Aarón que floreció, la tabla con los 10 mandamientos y el maná, las 3 cosas. Muy bien, ¿cómo eso era hecho en los tiempos del antiguo Israel? Es muy interesante. Los sacerdotes, que eran muchos, ministraban todos los días sacrificios.
para que la gente pudiera entender cómo es que Dios trabaja con el pecado. Entonces venía el sacerdote, o sea, venía una persona del pueblo, digamos que ustedes son del pueblo y yo soy el sacerdote. Me traían un cordero por el pecado que había cometido esa persona. Y entonces el sacerdote agarraba ese cordero, lo degollaba, lo mataba al cordero y, bueno, hacía el procedimiento, ponía en el altar del sacrificio y lo quemaba. Estaba sacrificado. Bien, con esa sangre de ese cordero agarraba, ponía sobre los 4 rincones que tenían como cuernitos el altar, lavaba sus manos y sus pies en la fuente y se iba al lugar santo. Imagínense que acá hay una entrada, una puerta. Llegaba al lugar santo y acá, en la división del lugar santo para el lugar santísimo, había una cortina. En esa cortina, ¿cómo se llama? Asperjaba la sangre con el dedo 7 veces en la cortina, demostrando que el pecado estaba siendo transferido de la persona para el sacerdote, del sacerdote para el santuario. Entonces los pecados se iban acumulando en el santuario. El candelero simbolizaba el Espíritu Santo. Todos los días se cambiaba el aceite del candelero para que pudiera estar brillando siempre la presencia del Espíritu Santo. Los panes simbolizaban la palabra de Dios y eran cambiados todos los sábados. Eran cambiados esas hileras de 6 panes representando 6 y 6 las 12 tribus de Israel. Eso pasaba todos los días, pero había un día especial, un día en el año, solamente un día, que ya no era el sacerdote, sino el sumo sacerdote, que era único en el pueblo entero de Israel. Ese sumo sacerdote agarraba un cordero y, si no me olvido bien, era un carnero y un cordero. Y entonces hacía el mismo procedimiento por el pecado de él para poder ministrar. Pero en ese día pasaba algo interesante. El pueblo traía 2 machos cabríos. Ustedes conocen el macho cabrío, ¿no es cierto? Uno tiraban suerte para representar a Jesús y al otro tiraban suerte para representar a lo que dice la Biblia, Azazel, que sería Satanás, representando a Satanás. El sumo sacerdote degollaba uno de los machos cabríos solamente y al otro lo dejaba vivo. El que representaba a Jesús era degollado. Se hacía el mismo sacrificio en el altar, se lavaba las manos y llevaba esa sangre no al lugar santo, sino ahora al lugar santísimo, en ese único día del año. Y asperjaba 7 veces arriba del arca. Arriba del arca. Arriba del arca había como una tapa que se llamaba el propiciatorio. Por encima de esa tapa se manifestaba la presencia de Dios, una llama de fuego llamada Shekinah. Y entonces eso simbolizaba que los requerimientos de la ley moral de Dios, estaban siendo pagos. Una sangre estaba siendo echada, porque el pecado, la paga del pecado es la muerte. Entonces, esa sangre representando la muerte que exigía la ley, estaba siendo cumplida, digamos. Muy bien. Muchas gracias. Pueden sentarse. Ese día, yo quiero que pongamos mucha atención ahora. Era un día muy solemne, porque el pueblo de Israel se quedaba afuera del santuario, pero a la vez quedaban todos reunidos. Ese día era un día de contrición de espíritu, era un día de consagración, era un día de pedir perdón por todos sus pecados que habían cometido en el año. Porque Dios, si no se manifestaba ahí adentro, quería decir que los pecados no estaban perdonados.
Entonces, ellos tenían esa conciencia de que si no se arrepentían de todo el alma, de todo el corazón, Dios los podía destruir en ese momento. Dios estaba enseñando al pueblo cómo trata al pecado, muy diferente de cómo nos lleva hoy. No nos mata Dios. Él quería impresionar la mente de ellos en ese momento. Pero ¿qué pasó? Llegó el momento en que todas esas figuras terrenas se terminaron. Ese momento fue cuando Jesús vino a la tierra. Quería compartir un versículo con ustedes. Abramos nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 25. Éxodo 25, versículos 8 y 9. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y llegó al monte Sinaí, Dios pidió a Moisés que subiera al monte Sinaí y le iba a dar un montón de instrucciones. Le dio la ley, los 10 mandamientos, pero también le dio un montón de instrucciones con relación a cómo lidiar con las leyes, con las demás leyes del pueblo. Y una de las partes, Dios diciendo a Moisés, dice, el versículo 8, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Ahora es importante, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Conforme a todo lo que yo te muestre. Quería pedir, por favor, si me puede poner el PowerPoint. Yo conseguí esas figuras en internet. Ahí simbolizaba, o sea, está representando en esa figura todo el pueblo que habitaba alrededor del santuario. De día, una nube cubría el pueblo. Ahí está representando arriba el santuario. Y de noche, puede pasar la otra, una llama de fuego. Y la próxima. Ahí adentro podemos ver todo lo que estuvimos hablando. La mesa con los panes, el candelero, el altar del incienso, que ya voy a hablar de eso después, y el altar, el arca del pacto, que había las cosas. Ahora pasamos para la próxima imagen, que no es una imagen. Lo más importante de todo eso para mí es que todo ese procedimiento del santuario simboliza en realidad una persona. Dios quería mostrar que el trabajo que Él hace con el pecado, todo lo cumplió una sola persona. Cuando viene Jesús a esta tierra, ahí vemos un diagrama que yo hice. Dibujé el sol acá porque en el este, que es el nacer del sol, así estaba dispuesto todo el tabernáculo, todo el santuario. O sea que el sacerdote cuando iba a sacrificar en la mañana daba la espalda al sol. En ese momento los egipcios y muchos otros pueblos adoraban al sol. Entonces ellos estaban con eso demostrando que estamos adorando al Dios creador, no al sol. Entonces lo dejaban a la espalda del sol. Perdón. Bueno, la próxima. ¿Qué implicación tiene en nuestra historia hoy el santuario? Jesucristo divide la historia en dos partes y de hecho la divide, porque vivimos antes de Cristo y después de Cristo. Pero quiero detenerme en después de Cristo, todo el cumplimiento que el santuario representó. Muy bien. La próxima. Después de Cristo, la Biblia nos presenta en Apocalipsis todo un seguimiento de la iglesia. La iglesia cristiana verdadera sufrió cambios en el momento de la historia hasta el día de hoy. Yo quería que abramos la Biblia ahora en el libro de Hebreos, el capítulo 9, versículos 23 al 26.
Así dice en el libro de Hebreos. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, de la forma que yo les expliqué antes. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. La Biblia nos muestra que existe un santuario en el cielo y allá Cristo entró. Y no, el versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó Jesús una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Vamos a leer los dos últimos versículos que dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Perdón, estoy nervioso. El libro de Apocalipsis nos presenta varios cumplimientos de ese ministerio de Jesús en el santuario celestial. Jesús muere. ¿Y qué significa eso? Si vamos al atrio exterior, que está el altar y la fuente del agua, podemos ver Jesús sacrificándose y después resucitando. Jesús dice que es el agua de la vida. Entonces muere por nuestros pecados y después resurge para la vida, representando acá ese momento de la historia. Pero después de eso, Jesús ascendió al cielo y entró, como leímos, en el santuario celestial, que está no hecho por manos humanas, sino por el Dios mismo. A partir de ese momento de la historia de la humanidad, 1844, no sé si todos pueden ver, a partir del año 1844 empieza un ministerio diferente en el cielo. Desde la muerte de Jesús y ascensión al cielo hasta 1844, Jesús entró en el lugar santo. Y no sé si se acuerdan, ministraba acá en el candelero de oro, la mesa con los panes y el incensario de oro, que representaba las oraciones nuestras, las oraciones de los fieles elevando al cielo. Pero después de 1844, Jesús cambia de lugar, pasa del lugar santo para el lugar santísimo, detrás del velo, como dicen. Y acá está el arca del pacto, el arca del juicio, también comparada en la Biblia como el trono de Dios, donde Dios se hace presente. Y en ese momento es interesante, así como el pueblo de Israel en ese día del año se quedaban contritos de corazón, pidiendo perdón por sus pecados, porque sabían que el juicio de Dios estaba siendo hecho. Jesús, en ese momento de la historia, empieza a hacer el juicio de toda la humanidad, desde la creación del mundo hasta el día de hoy que estamos aquí. Jesús sigue haciendo el juicio. Los libros allá en el cielo están abiertos, el libro de la vida y las anotaciones que los ángeles que están acá, incluso anotando todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, todo lo que queremos hacer, nuestros pensamientos, y lleva eso todo anotado al cielo. Y entonces estamos en constante proceso de juicio hasta nuestra muerte, o si no, hasta la segunda venida de Cristo. Pase para la próxima. Lo interesante es que Jesús llama a nuestra iglesia
de hoy, los tiempos que vivimos, de la Odisea. La Odisea significa pueblo del juicio, interesantemente. Y después de ese tiempo, la Biblia en el Apocalipsis confirma, no hay otro tiempo más. Estamos en el tiempo del fin, la última etapa de la historia de la humanidad. Después de eso vendrá la segunda venida de Jesús. Si vamos a comparar con el pueblo de Israel en ese momento, el momento en que vivimos hoy es el momento más solemne de la historia de la humanidad. Es el momento en que debemos estar en contrición de espíritu, es el momento en que debemos estar consagrando nuestros corazones todos los días, porque Jesús está en el santuario, en el lugar santísimo del santuario, juzgándonos. Y eso no nos debe dar miedo. Muchas veces lo que pasa es que tenemos miedo al juicio. En Daniel 7, para que tengamos esperanza, cuando presenta toda la escena del juicio, el ángel que revela las cosas a Daniel dice: ese es el juicio en favor de los santos. O sea, las personas que se santifican están en favor, están al lado de Dios. Otra cosa interesante notar es cómo el ministerio del santuario se va adaptando a cada persona de las características de Dios, a Jesús, al Espíritu Santo y a Dios el Padre. Pasamos para la próxima. Ahí después voy a hablar de eso, la próxima. Y la otra también. Jesús se sacrifica y resucita. El momento del lugar santísimo podemos compararlo con el Espíritu Santo porque es un lugar de santificación. Tenemos el candelero, la mesa con los panes y el incensario, demostrando el proceso de santificación de nuestra vida. ¿De qué forma? El altar de las oraciones, o sea, las oraciones ascendiendo al cielo. La mesa con los panes representando la palabra. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lámpara para mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Y el candelero de oro representando el Espíritu Santo que nos da la fuerza, las ganas de impartir el ministerio que tenemos que cumplir. O sea, oración, lectura y acción. Y después el lugar santísimo que podemos representar al Dios juzgando, el Dios, el trono de Dios, el Padre. Y acá, eso es una cosa interesantísima que yo descubrí hace poco tiempo. Justificación, santificación y glorificación. Pasamos para la próxima. Todo eso es el proceso de salvación. No podemos ser salvos sin una justificación, una santificación y posteriormente la glorificación. La justificación es cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador y entonces Jesús me quita los pecados porque yo pequé y merezco la muerte. Pero con Jesús, Jesús muere por nosotros. Yo acepto esa sangre y entonces soy justificado. Después de eso me santifico. Empieza el proceso con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me convence. De una forma milagrosa, puedo testificar de mi familia, mi madre. Cuando yo nací en un hogar más o menos adventista. Mi abuela era y mi madre se alejó de la iglesia. Mi padre era católico, un poco ateo. Y en mis 8 años de edad, mi mamá, por varios problemas familiares, personales, volvió a la iglesia. Y en ese momento yo pude ver la santificación con todo lo que ella dejó. Dejó de fumar, dejó de tomar, dejó todo lo que tenía de joyas, tenía oro y plata y regaló todo eso porque el Espíritu Santo la convenció. Ninguna persona hace esas cosas. Yo tengo un amigo también que en el proceso de santificación tiró todos los CDs que tenía de canciones del mundo y CDs originales, que había gastado mucha plata en eso, tiró, o sea, los rompió y los tiró.
solamente una convicción muy fuerte en la mente del ser humano puede hacer esa transformación. Y esa consagración se da a través de la oración, la lectura de la palabra de Dios y la acción, el servicio al prójimo, demostrando el Espíritu Santo en nuestra vida. Y la glorificación, que todavía no ha llegado. Podemos sentirla más o menos cuando, por ejemplo, no sé si cuántos ya tuvieron la oportunidad de dar un estudio bíblico y que un alma se convierta a través de ti, no por ti. El Espíritu Santo hizo la obra, pero Dios te da la oportunidad de sentir esa transformación en la otra persona. Esa es tu gloria. Tu nombre está escrito en el cielo por haber convertido un alma, una estrellita más en la corona, como decía mi mamá cuando era chiquita. Pero la glorificación total será cuando realmente recibamos el gran premio, que es la vida eterna, cuando Jesús vuelva a buscarnos. Esa es la glorificación que esperamos. Y todo eso es el proceso de salvación. Y lo más interesante, no es un proceso que se logra y ya está. Es un proceso diario. Yo todos los días me justifico, me santifico, me justifico, me santifico, me justifico, me santifico. En realidad está mal dicho. Jesús me justifica, Jesús me santifica. Yo lo único que tengo que hacer es tener fe, entregarme y confiar todos los días. Y en eso está el ministerio del santuario en nosotros. No sé si ustedes se acuerdan el pasaje de Pablo que él dice, ofrezcamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Y también otro que dice, nuestro cuerpo es el santuario, el templo del Espíritu Santo. El pueblo de Israel, Dios quería presentar al pueblo de Israel que eso era la vida de ellos, no era la iglesia, no era el lugar de adoración de ellos, era la propia vida de ellos que estaba en juego. Y así Dios habla hasta los días de hoy con nosotros. Y por eso hoy tampoco necesitamos sacrificar y hacer esas cosas, porque Dios ya cumplió eso. Cuando Dios muere, ¿se acuerdan que el velo que separaba el Santísimo del Santo se rasgó en el medio, simbolizando que ya no, ese simbolismo no existía más? Pero habrá un momento que quizás nosotros lo vamos a vivir, que incluye a nosotros hoy, que es el cierre de la puerta de la gracia. Yo lo presenté acá en rojo. Y ese momento va a ocurrir antes de la segunda venida de Cristo. En ese momento, Jesús va a salir del lugar santísimo. Y entonces no habrá más intercesor. El ministerio intercesor de Cristo ya no existirá más. Y entonces nosotros estaremos viviendo por la fe. El justo vivirá por la fe. Ese momento será de gran angustia. No sé si ustedes se acuerdan cuando Jesús estaba en el Getsemaní, que tuvo la sensación de que Dios se alejó totalmente de él. Y él pidió a Dios, si es posible, aparta de mí este cáliz, porque es muy pesado para mí. Él ya no sentía más el refrigerio del Espíritu Santo, ya no sentía más nada. Ese momento está cerca de nosotros, mucho más cerca de que toda la historia. Nosotros estamos viviendo acá, desde la creación allá del mundo hasta acá. Y estamos más cerca de acá que de acá. La Iglesia Adventista ya tiene 150 años, cumple este año 150 años. Y me gustó el mensaje del pastor de la división que dijo, no queremos 150 años más. Y de hecho no queremos eso, porque más sufrimiento, más maldición en ese mundo. Debemos nosotros santificarnos todos los días. Debemos estar acercándonos a Dios de una forma en que no nos separemos más de Él. Pasamos para la próxima. Y la próxima. Creo que la comparación más importante del santuario tiene muchos, como dice mi cuñado, el santuario tiene muchas alegorías, podemos comparar con muchas cosas y cada lugar se puede comparar con muchas cosas más, aplicando en la vida diaria.
Pero creo que la aplicación más importante y el resumen de todo es esto: Jesús. Y el próximo muestra el ministerio que Jesús con su propia vida hace por nosotros, siendo él mismo el sacrificio, él mismo el intercesor y él mismo el juez. O sea, la persona que muere por nosotros, que da la vida, que da la sangre por nosotros, es el mismo que nos juzga. Es como que acá estuviéramos en un tribunal y el juez, el abogado, son Jesús. Entonces el abogado y el juez están de acuerdo en salvarte si tú le aceptas. Y ese juicio es ganar, es estar en la victoria, es estar en la vida eterna. Todo eso se resume en una palabra para nosotros: gracia. Gracia. Jesús nos da su gracia. No hay explicación. Y yo me conmuevo con eso, porque creo que entender la gracia de Cristo, cuando uno entiende, quizás sea difícil para una persona que nació adventista convertirse más que una persona que es del mundo convertirse. Porque una persona que nace adventista nace escuchando todo eso en toda su vida y nunca se transforma. Perdón. Yo creo que todos necesitamos una conversión todos los días. Y pensar que un regalo tan grande, tan importante como ese, para salvarnos de una maldad inmensa que vivimos. Veo acá, ¿cómo se llama? Justo, que no es adventista, dijo que ya lo es ahora. Dios lo ha tocado. Dios ha llegado con su espíritu a su corazón. Y eso es gracia. Cuando entendemos eso en nuestra vida, no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. Estoy así hoy. El mensaje de la iglesia adventista para el mundo es un mensaje muy claro desde su principio, desde su creación, con los pioneros, Ellen G. White, James White. Todos ellos lucharon mucho para llegar hasta hoy, lo que somos hoy. Y aún así despreciamos casi todo. Jesús está cerca. Perdón. Y mi llamado para ustedes hoy es que no desperdicemos esa oportunidad. El conocido llamado mensaje de los tres ángeles, el mensaje del santuario, es una doctrina que la mayoría del mundo cristiano no la conoce, ni idea tiene de eso. Y es una doctrina bíblica, es una doctrina que está en el Antiguo Testamento y se confirma muy fuerte en el Nuevo Testamento y más todavía en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Está lleno de partes del santuario. Los primeros capítulos muestra a Jesús caminando de entre los candeleros representando las 7 iglesias que acabamos de ver. Después muestra a Jesús en el trono, después muestra a Jesús en el incensario, escuchando las oraciones, después muestra a Jesús en el arca, en el trono realmente propiamente dicho, juzgando a la humanidad. Después muestra a Jesús saliendo de esa parte. El Apocalipsis revela todo eso. No se separa el mensaje del santuario del mensaje que vivimos, del día a día que vivimos hoy. Tenemos que tener conciencia de todo eso. Y creo que la canción que vamos a cantar con Romina resume muy bien todo ese tema. Perdón por mi emoción.
la única forma de salvarnos no es pensando que estamos salvos por nosotros. No es ni pensando que un día podemos llegar a ser salvos por seguir la ley, por guardar el sábado. Jamás, jamás. La ley sirve para guiarnos, pero la gracia está muy encima de la ley. Si no aceptamos por fe ese sacrificio y vivimos de acuerdo a eso, no porque queremos lograr el cielo, sino porque reconocemos que no somos nada y no podemos tener felicidad sin eso, ahí sí seremos salvos. Hay una puerta abierta que está allá con Cristo en el cielo, pero no va a tardar y el libre acceso a ella se terminará. Jesús, la propia gracia, muy pronto se levantará y entonces va a decir: consumado está. Aún existe gracia, aún existe salvación. Por Cristo ser intercesor, la puerta no cerró. la puerta no cerró. Jesús en el santuario está y espera hoy tu decisión, pues pronto el conflicto acabará, sellado el cielo estará. No pierda una vez más de abrir la puerta de tu corazón a Dios. Jesús llamando está. Sin tu permiso Él no puede entrar allí. No dejes de escuchar el Espíritu Santo hablar, pues solamente Él te puede ayudar. Aún existe gracia, aún existe salvación. Por Cristo ser intercesor, la puerta no cerró. Jesús en el santuario está y espera hoy tu decisión, pues pronto el conflicto acabará, sellado el cielo estará. La puerta ya está casi cerrando, por eso no demores más. Siga hacia la luz dejando el mar, Pues luego la gran esperanza surgirá. Aún existe gracia, aún existe salvación. Por Cristo ser intercesor, la puerta no cerró.
Jesús en el santuario está y espera hoy tu decisión, pues pronto el conflicto acabará, sellado el cielo estará. Abra la puerta, Déjalo entrar. aún existe gracia. Nos ponemos de pie. Querido Dios, nuestro Padre Celestial, dador de la vida y de la redención, te damos gracias, Señor, porque tú eres tan amoroso que nos dio todo para que podamos un día ser completamente felices. Te damos gracias porque sabemos que no somos nada sin ti y tu misericordia es tan grande que podemos tener la seguridad, Señor, de que en ti podemos tener la vida eterna prometida. Te pedimos, Señor, para que a partir de hoy, Señor, si es posible hasta tu venida, podamos estar tomados de tu mano, tomados de tu gracia y poseídos, Señor, del Espíritu Santo, para que podamos realizar la obra final que tenemos que terminar. Gracias, Señor, por tu gracia. Es lo que agradecemos inmensamente en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.